Buenas noches a todos. Estamos ya en nuestra recta final del curso del budismo y también en nuestra recta final del curso que lo que se va a dar sobre... esperen un momentito, por favor. Sí, disculpen. Estábamos diciéndoles que vamos a estar ya dentro de poco, no solo finalizando este curso de budismo, que es este próximo día jueves, sino que vamos a ir a dar un retiro en la ciudad de Mérida sobre lo que es justamente ahora el Apocalipsis. Y pues haciendo una pequeña también introducción, nos parece que no hay casualidades. Escogimos dar estos temas de budismo, pero que también se complementan a lo que vamos a hablar sobre el Apocalipsis y, bueno, misterios mayas, ¿no? Ya que está muy relacionado en ciertos aspectos del trabajo interno. Finalizando, queríamos entrar ya en tema sobre lo que es como un compendio, un resumen y un resultado, ¿sí? Y un resultado de lo que hemos estado estudiando sobre budismo. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la conclusión de todo lo que estamos dando, reflexionando, meditando? Definitivamente es despertar la conciencia, ¿no? ¿Y qué es despertar la conciencia? ¿Y qué significa que si tenemos que despertar la conciencia, cuál sería inmediatamente la consecuencia lógica? Pensar cómo estamos. Es decir, si hay que despertar es porque estamos dormidos. Entonces, nuestro estado psicológico está en un proceso de sueño. ¿Qué es la conciencia? En el budismo se le conoce como buddhi, una pequeña fracción de lo que realmente deberíamos de ser. Quizás estos aspectos también para nosotros, algunos les dicen materia y energía, otros les dicen alma y espíritu y cuerpo. No importa los términos que usemos, al final de cuentas estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es darnos cuenta que hay una conciencia en cada uno de nosotros, es decir, esa parte de energía, porque vivimos muy identificados con el cuerpo físico es nada más la parte, ahora sí que física, material de lo que somos, pero más allá de la parte material hay una parte que es energía, que esta energía, como pues la misma ciencia nos ha dicho y lo hemos repetido infinidad de veces, la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Es decir, nosotros nunca dejamos de existir, dejamos las formas en las que nos manifestamos en cada existencia. Aquí es esto lo relacionado al budismo como retornos, reencarnación, etcétera, ¿no? Pero la energía retorna y ese retorno de la energía, que es nuestra conciencia, es una conciencia todavía muy incipiente, ¿no? Cuando a veces hemos dicho tenemos alma, estos términos, sí. Es que parece que no se está transmitiendo, no lo están pudiendo ver. Perdón, parece ser que hay algunos problemas técnicos, permítame un segundo. Yo aquí veo que está transmitiendo, pero de repente se va eso verde y ya les dije que refresquen la página porque al inicio no se veía lo verde. Uh-huh.
El programa, ¿verdad? ¿Para qué refrescar? No. Hay que dejar de emitir. Lo hago, pero aparece el nuevo verde y entonces... Sí, no hay señal de... No, ahorita no hay señal porque simplemente lo estamos emitiendo. Vamos a emitir otra vez. Aquí puedes abrir una nueva ventana. Con las gnosis, así. Y vamos a ver si ya... Sí, ya está. Entonces ya sabes cómo, ¿no? Sí. Bueno, disculpen, parece ser que siempre hay pequeños problemas técnicos, pero continuamos en lo que estábamos hablando. Como conclusión de lo que hemos estado dando sobre budismo, en la necesidad de descubrir que tenemos lo que se conoce como un embrión del alma. Buddhi no es todavía el bodhisattva desarrollado dentro del budismo. Buddhi es la conciencia como el niño que necesita desarrollarse, crecer, aprender y luego, digamos, compartir sus enseñanzas, madurar, etcétera, etcétera. Cuando uno no trabaja su conciencia, esta solo se desarrolla a un nivel muy básico desde que nacemos a que viene la madurez, podríamos decir, adulta, física. Es decir, que la conciencia, si no se trabaja, queda como una esencia. Por eso decimos que estamos en un proceso todavía de conciencias dormidas. Y es que nosotros, dentro del budismo y dentro de la gnosis, queremos enseñar justamente cómo lograr desarrollar esa conciencia, cómo despertarla. Pero para antes lograr esto que estamos mencionando, no podemos hacer algo sin darnos cuenta que está la conciencia dormida. Y no podemos darnos cuenta que la conciencia está dormida. Podemos quitar, por favor. Sí, pasen adelante. No podríamos darnos cuenta que la conciencia está dormida si nosotros seguimos pensando de nosotros mismos que estamos despiertos. Quizás es la parte, podríamos decir, más a veces difícil de entender. ¿Podemos pasar las slides, por favor? Bien, entonces, como mencionábamos, nuestra pequeña conciencia o buddhi, esa fracción del alma, se necesita desarrollar dentro de nosotros. Necesita madurar y se necesita trabajar. Igual que nosotros trabajamos sobre nuestro cuerpo físico para tener una buena salud, igual que nosotros trabajamos sobre nuestros estudios en el campo incluso profesional para realizarnos ejercer a futuro una profesión, cuando hemos trabajado a la conciencia, a la esencia, ¿no? Casi que la dejamos de un lado, ¿no? Es decir, que vivimos, nos desenvolvemos en el transcurso de la vida en base a la personalidad, a las experiencias exteriores, pero nunca nos hemos preocupado de lo que es la parte energética. Esto significa, ¿qué es la conciencia? Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, etcétera, etcétera, que de alguna manera se intentan educar a través de ciertos códigos de comportamiento moral que cada vez son más inmorales que morales, desafortunadamente, ¿no? Porque claro, cómo nos solemos educar, muchas veces ya lo comentábamos, a veces en los medios en los que nos desenvolvemos, en la escuela,
en nuestra familia, quizás si tenemos alguna creencia religiosa, la religión, y sobre todo el medio en el que nos desenvolvemos, escuela, trabajo, amistades, va creando o fortificando esa personalidad en cada individuo. Pero es eso. Acuérdense, habíamos hablado ya en temas anteriores de la personalidad. Nosotros necesitamos trabajar a la conciencia que está más en el fondo de la psicología humana, es lo auténtico de cada uno de nosotros. Y necesitamos, como esa conclusión que mencionábamos repitiendo nuevamente al principio, necesitamos despertar. Necesitamos la conclusión de todos estos temas que estamos mencionando, es que necesitamos darnos cuenta qué es lo que tengo que cambiar, por qué lo tengo que cambiar y cómo lo voy a cambiar. Así de simple, ¿no? Yo no puedo cambiar lo que no veo y mucho menos lo que no reconozco de mí mismo. Reconocemos las consecuencias, como dicen en el budismo. Sabemos que sufrimos, pero no sabemos por qué. Tenemos o estamos muy apegados a nuestros placeres, porque para nosotros el placer es sinónimo de un bienestar o de, entre comillas, podríamos decir felicidad. Pero es como un autoengaño, ya que nos damos cuenta que muchas veces cuando más buscamos estar bien a través de lo que siempre hemos aprendido de los medios de la felicidad, creyendo que el placer nos la otorga, como diciendo el dinero me lo va a dar, tener buenas amistades a lo mejor me lo va a dar, buscando tener diversiones me va a dar felicidad, pero al final del tiempo vamos dándonos cuenta que la vida no es lo que creíamos y hay muchas cosas, enemistades, conflictos, problemas, de repente ponemos épocas de mucha bonanza económica, épocas que todo nos va mal y sufrimos mucho porque no tenemos esos principios materiales de placer que nosotros hemos traducido como el ideal para nuestra felicidad, y esto nos ha causado terribles conflictos, ¿no? Bueno, necesitamos primero que nada, podemos pasar a la siguiente, darnos cuenta qué nos está sucediendo. Vivimos hoy en día, como vemos en esta imagen, queriéndonos comer la vida, identificados con las cosas, identificados con ser el mejor en mi trabajo, en la escuela, identificados de repente en las cuestiones materiales, queriendo más y más, identificados a lo mejor con las modas, queriendo deslumbrar, pero siempre hay alguien que tiene o más dinero que nosotros, o que se viste mejor que nosotros, o que habla mejor que nosotros, y que siempre nos hace sombra de lo que yo quiero tener. Es decir, estamos identificados hacia el mundo de fuera, y mientras estemos identificados hacia el mundo de fuera, no podremos darnos cuenta que existen dos mundos: nuestro mundo interior y un mundo exterior. Nuestra realidad siempre la hemos basado en las cosas que suceden afuera, pero estas suceden porque desde adentro nuestros pensamientos, emociones y acciones interiores han creado ese mundo exterior de relaciones, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a percibir que es importante ver lo que hay adentro para tener una armonía en lo que hay afuera. Cuando solo miramos afuera, es decir, cuando estamos identificados con un problema, con una situación material o emocional, no vemos con claridad. ¿Cuántas veces se nos han dicho, mira, si tienes un problema, sal, camina, haz algo diferente, despeja tu mente, ¿no? Nos dicen así. Y vas a ver que luego te llega la solución, ¿no? ¿Eso qué es? Para nosotros diríamos es un primer grado como de meditación, de introspección. Es decir, calma
todo lo que estás haciendo, deja de mirar afuera, porque estamos identificados en las situaciones, cambia de actividad, que esto ahora lo vamos también a ver, lo que son los centros de la máquina humana, y vas a ver que en la serenidad, es decir, cuando te interiorices, encontrarás las soluciones. No sé si algunas veces les ha pasado esto, ¿no? Entonces, yo lo menciono de una manera muy sencilla para que nos vayamos dando cuenta que vivimos en extremos. Ya anteriormente se mencionó en las conferencias sobre la ley del péndulo, si se acuerdan, vivimos en los extremos. O estamos muy alegres o estamos muy tristes. Podemos pasar en la siguiente slide, vamos a verlo, que esta ley del péndulo vivimos en extremos en los centros. Hay 5 centros en la máquina humana. Tenemos el centro intelectual, es decir, la mente vive siempre en los extremos. O de repente vive identificada, obsesionada en algo que quiere obtener, y de repente no les ha pasado que de repente ¡boom!, llega otro pensamiento y es opuesto totalmente, ¿no? Y por eso decimos que estamos identificados y estamos dormidos. Para nosotros hablar que dormimos o que tenemos la conciencia dormida significa que vivimos identificados afuera sin ver lo que nos pasa adentro. Despertar la conciencia es algo gradual y se sucede en la medida que uno se empieza a dar cuenta de lo que le sucede adentro. Y entonces si yo miro adentro, descubro lo que sucede afuera. Es algo simple, tan simple que no nos... O sea, para nosotros encontrar la iluminación o el despertar de la conciencia, pensamos que es un rayo cósmico que llega sobre nosotros y vemos todo como es, y algo así como metafísico, ¿no? Podría verse de una manera así, simbólica, pero en la realidad despertar conciencia es darse cuenta de las cosas a veces más simples de la vida y cambiarlas. Por ejemplo, en los 5 centros, en la mente. O qué diríamos en nuestro corazón, nuestras emociones, este otro centro, el centro de nuestras emociones. De repente te quiero, pero al día siguiente te odio, ¿no? Y esto hay muchas excusas para decirlo, pero ¿cómo es posible? Si somos auténticos, si somos reales, somos veraces, no se puede alterar como una madre a un hijo. Yo lo quiero a mi hijo sea como sea, ¿no? Con sus defectos y sus virtudes, porque la madre comprende que su hijo está aprendiendo. Entonces, en este ejemplo de una madre entenderíamos mejor cómo las emociones son engañosas, las emociones inferiores, como nuestra mente nos engaña y altera nuestra realidad. Si yo quiero a alguien, lo quiero más allá si está bien o está mal. Eso se llama compasión dentro del budismo. No es, la otra palabra ahora no recuerdo, lástima. Yo cuando tengo lástima por alguien, no es compasión. Te doy una monedita porque te tengo lástima, pero eso no es amor. El que tiene compasión ama al que le ama y ama al que le odia. La lástima solo quiere al que nos da lástima. ¿Pero por qué nos da lástima? Porque yo me siento mejor que él. Pero yo no podría tener lástima de mi enemigo porque va en contra de mí. Sí, compasión por mi enemigo, por decirlo, o la persona que en un momento dado me provoca enemistad. Eso es muy diferente. Por eso decimos que la ley del péndulo, que ya se explicó en capítulos anteriores, vivimos en los extremos, en los 5 centros. Está el centro instintivo, está el centro motor y está el centro sexual. Y vivimos en los extremos, nuestros centros no los tenemos equilibrados. Hay una conferencia solo para poder explicar los 5 centros. Solamente mencionarles que nosotros, si
queremos equilibrar nuestros centros, porque si uno vive en completo, imagínense, en desarmonía interior, porque cada centro vive en extremos, nuestra vida va a ser como un coche que de repente funciona a trompicones, ¿no? Y pues se va a desgastar antes de lo debido porque no lo estamos haciendo trabajar en su marcha correcta, ¿no? El cuerpo físico inclusive es igual, la mente, etcétera. Muchas personas se dice que mueren no físicamente, sino se muere por centros, porque vamos desgastando nuestro centro intelectual, más nuestro centro sexual, más nuestro centro emotivo, más, y entonces empieza a suceder lo que conocemos como enfermedades, porque vivimos en una desarmonía con nuestro cuerpo. Y al vivir una desarmonía con nuestro cuerpo, vivimos en una desarmonía con nuestro mundo exterior. Volvemos a lo que estábamos mencionando al principio. ¿Queremos armonía a nuestro alrededor? No hace falta irse a la India o llenarse de personas muy queridas. Hay que armonizarse adentro para encontrar la armonía afuera. Y vamos a ir explicando cómo podemos lograr esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero que nada, volvernos más comprensivos y reflexivos. Podemos pasar. Cuando una persona encuentra que dentro de sí mismo se deja de identificar tanto afuera y empieza a querer comprender más a las personas y también reflexionar, o sea, no ser, muchas veces reaccionamos muy de forma impulsiva, ¿no les ha pasado, no? Juzgamos demasiado rápido, ¿no? Tomamos decisiones muy a la ligera, ¿no? Necesitamos ser más serenos para nuestras decisiones, para nuestras reacciones, ser reflexivos y luego comprensivos. Esto es lo que vamos a ir viendo que nos puede, a través de la meditación, ayudar a que logremos nuestro día a día ser menos impulsivos, más comprensivos, más reflexivos. ¿Para qué? Porque si yo, antes de reaccionar, observo y comprendo, podré ver más las cosas como son. Pero si yo ante el primer impulso reacciono, ¿qué sucede? Que mi mente me puede engañar, un mal pensamiento o una emoción o una envidia, un resentimiento, me puede también hacer tener una apreciación emocional equivocada de lo que está pasando. ¿Y saben qué sucede entonces? Que nos volvemos mentirosos. Mentirosos con nosotros mismos y mentirosos con los demás, porque tenemos una apreciación no real de las cosas y luego nos volvemos calumniadores, hablamos mal de las personas por falta de ser reflexivos y comprensivos, es decir, vemos la realidad de acuerdo a nuestros intereses. Por eso volvemos a decir, vivimos con la conciencia dormida, y que dentro de la psicología hoy en día nos dicen que vivimos más accionando nuestra vida en un subconsciente que en el consciente. Es decir, vivimos más, nuestras acciones del diario vivir están supeditadas más a nuestro subconsciente humano que al consciente, al grado que nos dicen que un máximo de un 1, a veces un 3%, nuestras acciones están determinadas conscientemente. No, yo si quiero comer, como. Sí, pero ¿tú eres consciente por qué deseaste comer? No, si yo quiero, me enfado, y si no quiero, no me enfado. Pero ¿tú eres consciente por qué te estás enfadando o por qué en un momento dado ya no te enfadaste? A lo mejor te interesó porque si te enfadas te iban a despedir de tu trabajo y te tuviste que aguantar la rabia, ¿no? Y el enojo. ¿Eres consciente de esto que sucede dentro de ti mismo? Es ahí cuando tenemos que empezar a darnos cuenta que en la vida siempre tiene como dos caras. La vida, como vemos en esta diapositiva, ¿no? En esta imagen, ¿no? En un lado tenemos la alegría y en otro lado tenemos la tristeza. ¿Cuál de las dos queremos?
No, pues la alegría. Pero si eliges la alegría, luego tendrás la tristeza, porque la vida siempre tiene dos caras, como decíamos, como la ley del péndulo, ¿no? Si nosotros aprendemos que la vida siempre tiene como lo bueno y lo malo, si no me identifico, podré estar sereno ante las tristezas y alegre, pero sereno ante las alegrías. ¿Cuántas veces soltamos grandes carcajadas en una relación, en una amistad, pero de forma ya exagerada? Y luego viene la contraparte de la tristeza, es decir, no sabemos balancear nuestras energías, ¿no? Nos olvidamos de nosotros mismos, volvemos a lo que decíamos al inicio, identificados. Uno se identifica y cuando te identificas y empiezas a hacer, no sé, bromas y el albur y que acá y que acullá, y sin querer empezamos a ofender a unos o a ofender a otros, a menospreciar, porque uno está identificado en ese momento de que otros están riéndose de alguien y yo pues me río también con el otro de esta otra persona y no me doy cuenta que a lo mejor la estoy lastimando, ¿no? Pero ese es un extremo, ¿no? Y luego paso a veces al otro extremo, ¿no? Entonces nosotros, si aprendemos a ver la vida como que siempre tiene dos caras, aprendemos a ser serenos ante las grandes alegrías y serenos ante las tristezas o contrariedades. Tendré esa fortaleza dentro de mí mismo, ¿no? Y es así como poco a poco iremos logrando enfrentar la vida sin objetar de las cosas de la vida. Podemos pasarla. No objetar, reflexionar. Objetamos, y esto ya lo habíamos visto en temas anteriores, pero ¿cuál es el problema que muchas veces nos sucede? Nos quejamos de las cosas, estamos molestos, queremos cambiar un defecto, la ira, pero luego todo el día me estoy quejando que si el vecino, que si mira cómo pasó este coche, que mira hoy qué calor hace, estoy molesto con las cosas, estoy objetando a las cosas. Entonces, si yo aplico, ahora vamos a hablar de una clave maravillosa de lo que es la autoobservación. Si yo aplico ese autoconocimiento, si me empiezo a mirar a mí mismo, me daré cuenta que hay siempre como un desasosiego. Y este desasosiego viene justamente por la mente que nos pone objeciones. ¿Podemos pasar? La mente es contraria. Nosotros tenemos que encontrar la quietud de la mente, pero cuando la mente está llena de problemas o estamos identificados llenos de situaciones, no nos va a dejar vivir felices. El problema de la mente hoy en día es muy grande porque le hemos dado mucha importancia a la mente. En el budismo, en el hinduismo, se habla mucho de trabajar con la mente, en el sentido de que le tenemos que dejar de dar tanta importancia. Desafortunadamente, por ahí un filósofo francés, Descartes, dijo, pienso, luego existo, ¿no? Y para nosotros ya eso se convirtió en un postulado y eso es terrible. No hay necesidad de pensar para existir. El ser existe. La mente, como el cuerpo y las emociones y la personalidad, son vehículos de manifestación, de aprehensión de las cosas de la vida, pero no en su última instancia la razón de la existencia por la cual existimos. Y ese es nuestro conflicto. Creemos o hemos creído que fortaleciendo a la mente, que no significa que no hay que educar a la mente, domar a la mente, pero si la mente nos monta a nosotros, estamos perdidos.
nos controlan los pensamientos. ¿Cuántas veces uno quiere quitarse un problema de encima, lo quiere olvidar y no puede? Está piénsete y piénsete y piense. Decía el maestro Samael, para solucionar un problema es muy sencillo. ¿Saben cómo decía el maestro? Olviden el problema. Ah, caray, ¿cómo que me olvides del problema? Pero si está ahí el problema, ¿cómo me voy a olvidar? Pero mira, me va a llegar el pago, me van a sacar de la casa, qué barbaridad. Y al final ese pobre hombre murió de una embolia cerebral porque no llegó ni siquiera a resolver ni a pagar la renta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que porque pensemos las cosas no se van a solucionar. Si nosotros hiciéramos como en el Oriente, cambia de centro y te llegará la solución, como decíamos al principio. Cuando más te empeñas y más quieres solucionar un problema, menos te llega la solución. Despéjate y te va a llegar. Si tiene solución, va a llegar. Y si no lo tiene solución el problema, ¿para qué te preocupas? Observen esto, ¿no? Estos son los cuanes que hablaba en la clase anterior Marisa, ¿no? Si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? ¿Verdad? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Más bien, ocúpate, como dice el dicho. Ocúpate, no te preocupes de las cosas. Es decir, no significa que si sé que tengo que pagar una renta y vivo todo el día preocupado de cómo lo voy a pagar, mejor me voy a ocupar en hacer algo para sacar dinero para poder pagar la renta, en vez de estar preocupado de que no puedo pagar la renta. Cosas tan simples como estas, ¿no? Y es que, claro, la mente está acostumbrada a las preocupaciones, a las objeciones, y en el mundo de la mente viven nuestros propios defectos. Y es ahí donde el maestro nos habla de la segunda joya del dragón amarillo, donde nos enseñan a recriminar a la mente. No es fortaleciendo a la mente, no es con el control mental o queriendo controlar las mentes ajenas, que esto es magia negra. Es controlar a nuestra propia mente, recriminar a la mente y decirle, tranquilízate, me tienes que obedecer, quita este pensamiento, quita esta preocupación. En el budismo, en el Tíbet, ellos alcanzan la iluminación cuando logran hacer a un lado a la mente. Pues la mente está hablando y hablando, si en las mismas meditaciones que ya hemos hecho se dan cuenta qué difícil luego resulta calmar a la mente, ¿no? Pero cuando más paz hemos encontrado y más tranquilidad hemos encontrado, ¿cuándo ha sido? Díganme ustedes. Cuando dejamos de pensar, cuando la mente se queda tranquila, cuando por un momento digo, no estoy pensando en nada, me siento feliz. Y en ese momento llega lo que se llama la intuición, la iluminación. Dentro de estos estudios, dentro del budismo, dentro de la gnosis, aprendemos que el grado más elevado de pensar es no pensar. Y muchas veces esto se confunde, esto del no pensamiento, con ser tontos, ¿no? Con no estudiar, con no hacer nada y ser unos tontitos, ¿no? Así que rápido cualquiera nos pueda decir lo que tenemos que hacer y uno, claro, como me dijeron que no piense, pues fácil me toman la palabra y me dan o me engañan, ¿no? No, señores. Es que difícil a veces es comprender. Necesitamos trabajar con lo que se llama nuestra mente sensorial en el mundo sensorial, es decir, nuestro mundo de relaciones humanas. Necesitamos educar a la mente, necesitamos estudiar, necesitamos aprender. Porque si no hay aprendizaje, cualquiera nos puede engañar. Hasta las emociones inferiores, si yo no estudio, por ejemplo, este conocimiento, si no me educo dentro de este conocimiento, puedo ser engañado por mis mismas emociones inferiores. Entonces, ¿qué se necesita? Dejar de pensar
pero cambiar antes que nada nuestra forma de pensar. Primero necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, de cómo vemos las cosas de la vida, educarnos, educar a la conciencia, que la conciencia nos eduque y educar a la conciencia a un trabajo para su despertar. Y entonces llega en nosotros a través de estas revelaciones, de estas intuiciones, el conocimiento de la experiencia en base a lo que hemos estado aprendiendo, viviendo. Entonces, si alguien me quiere, ahora sí que, dar gato por liebre, la intuición y la educación me van a dar el discernimiento en base a la conciencia, no en base a mis intereses egoístas, no en base a mi mente inferior. Voy a tener que crear una mente superior y una emoción superior en base a una educación superior diferente a la que normalmente he estado acostumbrado. Es decir, voy a trabajar a mi conciencia, voy a ir despertando al mundo que está lleno de engaños, de peligros, de grandes dificultades. Entonces, yo sabré cuándo tengo que utilizar la mente y cuándo la tengo que dejar utilizar. En esta segunda joya del dragón amarillo nos enseñan justamente a descubrir en los 49 niveles de la mente los engaños. Entonces es diferente. No se trata de dejar de pensar nada más, sino de descubrir en cada nivel el engaño que hay. De tal manera que cuando algo relacionado a cierto nivel de la mente quiera venir a hacerme daño, como yo ya lo descubrí, no va a poder hacerme daño. Desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Decía el maestro Samael que él ingresó en la antigua China a la Orden del Dragón Amarillo y que había un instrumento en la meditación que utilizaban que tocaban 49 notas. Y en estas 49 notas, cada nota era como una vibración que relajaba ese nivel y les permitía de la mente entrar a ver qué había ahí, qué estaba escondido. Otra nota a otro nivel, hasta que llegaban a los 49 niveles de la mente. Entonces esto es extraordinario, ¿no? Porque podríamos en aquel tiempo descubrir cuántos engaños hay detrás de mis pensamientos. Pero si uno no practica esa observación interior, difícilmente podríamos distinguir. Si yo todavía creo que soy el que soy, si yo todavía creo que soy mente, que yo soy una mente, y no distinguimos que la mente es una parte y mi conciencia es otra, vamos a ser siempre víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestros pensamientos, emociones, manipulados por las circunstancias exteriores, manipulados por nuestras emociones inferiores. Por eso el despertar no es algo mágico, el despertar se vuelve a veces hasta doloroso, ¿no? ¿Por qué? Porque me empiezo a dar cuenta que a lo mejor que era mi gran amigo, al despertar yo la conciencia y al darme cuenta del engaño de la mente, veo que no es tan buen amigo, que es muy buen amigo porque tiene intereses en mí. Y entonces ese despertar me produce un dolor. Por eso necesito la compasión. Porque si yo despierto conciencia, me doy cuenta de los engaños, esto me podría crear mayores conflictos, ya que si no lo sé trabajar, me empiezo a resentir con el mundo, con las personas, y me aíslo, me cierro ante los demás, porque no tengo compasión. La compasión es comprender que todos somos muy ignorantes de nosotros mismos, y que como yo, que ahora me doy cuenta que vivo en esa ignorancia y que cometo muchos errores, este amigo mío, o esta persona, o este familiar, no se da cuenta de lo que él cree que me está queriendo ganar por un interés personal, pero lo único que está haciendo es hacerse daño a sí mismo, es ignorante.
igual que yo. Entonces no me da pena, sino compasión. Le intentaré ayudar, no dejando que se aproveche de mí, sino enseñándole a darse cuenta de este engaño que estamos hablando. Vean ustedes, eso se llama madurar. Eso se llama, como decía el mismo Jesús el Cristo, ser mansos como palomas y astutos como la serpiente. Entonces, desafortunadamente, muchas de las filosofías, religiones, se han usado o se han dado como un conocimiento intermedio para poder nada más amansar a las personas o controlar a las personas. Decir esto es malo, es pecado, y si lo haces mal te irás al infierno. Pero no nos enseñan la compasión, no nos enseñan el despertar, solo para manipular. Incluso no estudies mucho porque no es bueno. Hasta mis palabras que hace un momento yo decía que a la mente hay que dominarla y que no hay que pensar, si se transgiversan esas palabras, alguien diría, ¿ves? No tienes que estudiar, no tienes que saber, porque claro, si no sabes, eres más fácil de ser manipulable y utilizado. No, el budismo o la gnosis no enseña eso. El budismo, la gnosis enseña que hay que aprender, que hay que educarse, y que en base a la educación y al estudio de la conciencia adquirimos experiencia que nos da sabiduría, y a través de la sabiduría me da la correcta forma de ser, de actuar, de pensar y de vivir. No es viviendo en la ignorancia como vamos a lograr la iluminación, ni tampoco es vivir lleno de teorías y lleno de pensamientos sin vivir esta enseñanza. Así pues, nosotros invitamos a entrar a lo que sería a un trabajo, ¿no? Podemos pasar a la siguiente y les damos una clave, ¿no? La clave de sol. ¿Para qué nos serviría esta clave de sol? Se abrevia como sol porque es sujeto, objeto, lugar. Es la autoobservación. Uno se tiene que preguntar, sujeto, ¿quién soy en este momento? ¿Soy Gabriel? ¿Quién soy? ¿Quién está actuando a través de mí? A lo mejor el que quiere quedar bien con alguien, o a lo mejor está actuando el miedo. ¿Quién soy en este momento? Objeto, ¿qué estoy haciendo? Hay que preguntarse, bueno, ahorita estoy escuchando una conferencia, pero a lo mejor estoy escuchando la conferencia y digo, ay, en la esquina de aquí al lado, los tacos que me voy a comer, que están deliciosos. Y uno está pensando ya en la cena, ¿no? Y está totalmente olvidado de lo que está haciendo aquí. O está en el trabajo y está haciendo algo y no se da cuenta. ¿No les ha pasado muchas veces que de repente van manejando y dicen, ay, pasé o no pasé por el túnel? Ya no me acuerdo si pasé o no, ¿no? Como que de repente ya somos tan mecánicos que no nos damos cuenta por dónde estamos, ¿no? ¿Cuántas veces dicen que pues de repente hay algo que está sucediendo arriba de nosotros y ni cuenta nos hemos dado? Y luego se dice el chiste, pero si hay una monedita en el suelo, rápido, esa sí no se pierde, ¿no? O sea, lo que nos interesa sí estamos atentos, pero tendremos que estar atentos en todas las cosas, ¿sí me entienden? Por eso es una clave. Y lugar, repito lo mismo, ¿en dónde me encuentro? O sea, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Y en dónde estoy? Ser conscientes, autoobservarse. Y se van a dar cuenta, seguro que si se imponen esto, salen de aquí, a ver quién soy, qué hago, clave de sol, clave de sol. Cuando llegan a su casa, empiezan a cenar, lo que sea, ¡uy! Ya lo dejé de hacer. Se van a dar cuenta que escasamente lo sostenemos 5 minutos, 10 minutos, pero al ratito ya estamos otra vez, como decíamos al principio, identificados con que pasa un coche, con una conversación, con un pensamiento. Entonces, en la clave para empezar a despertar conciencia podríamos entenderla muy simplemente con esta clave de sol que estamos viendo aquí en la pantalla. Aquí ustedes la ven de este lado, los de internet la ven de este lado. Entonces, intenten y les invito a que practiquen esta clave, ¿no? Y todo esto, llevarlo a la meditación. ¿Qué es la meditación?
mis queridos amigos. La meditación no es una técnica para nada más relajar y quitar el estrés, que nos va a ser muy beneficiosa, sino la meditación es para crear una introspección de lo que en el día hemos vivido. La meditación nos tiene que servir para tomar conciencia de esos detalles que se pasan desapercibidos y alcanzar a través de una quietud la iluminación. Es postura, relajar el cuerpo, luego relajar las emociones, relajar la mente. Esto es lo de la segunda joya del dragón amarilla, recriminar a la mente, decirle, tú ahora no tienes por qué estar pensando. Lograr la concentración y a través luego de la imaginación lograr la iluminación. Para nosotros la imaginación se ha vuelto en una se ha vuelto fantasía, ¿no? La imaginación es poderosa. Nosotros fantaseamos cuando deseamos, pero cuando vaciamos a la mente y quitamos todo, llega esa imaginación. La imaginación es poderosa. Entramos al mundo de la que sería de la cuarta y quinta dimensión, a la mente universal, que todo lo ha creado. ¿Acaso no dice la física cuántica que todo es una posibilidad? Y el hecho de mirar, el hecho de proyectar, da esa creación, pero que en realidad todo es una posibilidad. Cuánticamente hablando, nosotros diríamos que la imaginación es esto, es esa posibilidad múltiple e infinita de lo que podríamos ser, pero necesitamos proyectar la conciencia a eso que queremos ser. ¿Queremos ser felices? Seamos felices. Permitámonos ser felices. ¿Saben quién no permite que seamos felices? Díganme ustedes. Uno mismo. Permitámonos ser felices. No nos permitimos ser felices porque estamos con los problemas en la mente o porque tenemos atorados en nuestras emociones inferiores cualquier situación que no hemos podido transformar en el día, etcétera, etcétera. Hay que permitirse ser feliz. Y la meditación nos va a ayudar a adquirir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De nosotros. Primero, lo que necesitamos es cambiar la forma en que hemos visto siempre la vida, es decir, cambiar nuestra forma de pensar. Introducir en nuestra nueva forma de pensar estas enseñanzas, trabajarlas, vivirlas y en base a las experiencias adquirir conocimiento. Y ese conocimiento nos da la sabiduría de actuar de acuerdo a lo que sí somos. Es decir, cada día dejamos de ser más inconscientes, cada día dejamos más de ser ese subconsciente y lo volvemos más consciente, que es muy diferente a ciertas técnicas que hoy en día se utilizan de querer reprogramar, como decíamos, si nosotros vivimos más en nuestro subconsciente, bueno, vamos a programar nuestro subconsciente a un subconsciente bonito, pero sigue siendo inconsciente. Yo todos los días me puedo poner una cinta, soy feliz, tengo dinero, quiero el éxito, quiero ser bueno, soy poderoso, soy fuerte, y eso me llena, ¿no? Así todo súper, así como dicen, ¿no? Hecho el Superman, ¿no? Pero no soy consciente, es un programita que me puse una cinta o me autosugestioné, y sí, quizás de lo que era antes a lo que ahora soy, pues sí, aparentemente estoy mejor, pero sigo estando dormido. Sigo en el fondo, al final, sufriendo. Es como aplazar, es como guardar el problemita en un cajón, pero tarde o temprano ese cajón de repente se puede abrir y vuelve a surgir el problema. Nosotros necesitamos cambios radicales.
Necesitamos hacer consciente el inconsciente, y eso es la parte más difícil, ¿no? Entonces dice, como dice acá este texto, dice, es completamente imposible experimentar el ser, el íntimo, lo real, sin haber llegado a la verdadera maestría en eso de la quietud y el silencio de la mente. Saber meditar es estar de verdad en el camino de la iluminación interior. Entonces, si no logramos la quietud y el silencio de la mente, siempre vamos a estar confrontados. Por eso, como desafortunadamente quiso decir Descartes, pienso luego existo, no es real. El pensamiento no necesita de estar para existir. Y esto dentro del budismo nos lo han demostrado infinidad de veces. Esto es que en realidad nos ata más a este mundo material. Es un engaño de la mente, porque la mente quiere sobreexistir, porque en la mente está el ego. Entonces nosotros no podríamos en ningún momento aceptar esa afirmación que anteriormente mencionábamos, ¿no? Más bien al contrario, en la humanidad nos han querido encajar en el pensamiento, en el raciocinio, para vivir encerrados, para no ver más allá de lo que hay de esta dimensión, para que no descubramos a nuestro propio Buddha interior, para que no despertemos a una dimensión superior. Hasta todos aquellos que se creen muy listos, estudiados, muy intelectuales, viven atrapados entre sus teorías y pensamientos. Y al final, el día que nos llega a todos la muerte, tampoco de nada nos sirvió. Queremos alargar la vida solo para satisfacer nuestros deseos. Y lo único que hacemos es aumentar nuestros procesos de dolor en retornos continuos de los cuales no podemos salir. Tristemente, nosotros vivimos en la ignorancia. Y mientras queramos seguir viviendo en la ignorancia, tendremos que pagar el precio de ser ignorantes. Aunque podamos ser ilustrados, estudiosos, doctorados, somos ignorantes del conocimiento. Una cosa es ser sabio y otra cosa es ser intelectual. El sabio no es sabio porque aprendió solamente a través de la lectura, sino porque experimentó, complementó. El intelectual solo sabe porque leyó. Son teorías. Hoy se dice que decían, es que es bueno tomarse una copita de vino después de la comida. Y luego dicen, no, ya resulta que es malo. Luego dicen que el huevo es bueno porque tiene muchas propiedades. No, ¿sabes qué? Ya es malo porque tiene mucho colesterol. Bueno, a ver, pónganse de acuerdo, ¿no? O sea, así nos traen. Que la creación del universo fue así. Ah, no, ahora es así. No, ahora es así. Vivimos entre teorías, somos muy ignorantes. El ser sabe. Y como alguna vez le preguntaron a Jesús qué es la verdad, y no contestó, se dio la vuelta. Y otros tantos sabios. La verdad hay que descubrirla, de instante en instante, de momento en momento. La verdad se descubre en este trabajo que estamos hablando. La verdad, si alguien nos dice, esto es la verdad, eso no es la verdad. Si alguien les dice, ahí está la verdad, tampoco ahí van a encontrar la verdad. Porque la verdad la tenemos que descubrir por nosotros mismos. Entonces nosotros les invitamos a que seamos y tengamos la destreza, la valentía de hacer este trabajo de autodescubrimiento. Y que pues a veces iremos en contra de muchos cánones preestablecidos. Pero uno, a través de la meditación, de la intuición, de la reflexión, lo va a saber. No, es que a mí me dicen que no existe la vida después de la vida, tú te mueres y ya. Bueno, eso es lo que tú crees. Lo que yo he vivido, lo que yo sé, yo lo sé. Es como decir, yo tengo este atril, ¿no? Tú dime que no existe, que no es real, pues yo lo tengo, ¿no?
Me podrás decir que no existe la vida después de la vida, pero yo recuerdo mis vidas pasadas, podríamos decir. No, no es cierto, es tu imaginación, es tu mente. Bueno, si tú quieres vivir en esa tortura mental, es tu problema. Yo te puedo dar las claves para que tú también lo puedas ver. No, es que todo eso es mentira. Bueno, qué buena cárcel te han creado para que no te descubras a ti mismo. Estás bien engañado. Y esto molesta cuando se dice a los intelectuales, a los que usan solo la razón y no el corazón para entender las cosas. Y ese es el gran desequilibrio que vive la humanidad. Si fuera buena la razón y el intelectualismo, ¿no creen que viviríamos un mundo de más paz y más amor? Señores, hoy en día vivimos esta hecatombe mundial, que no quiere decir que algunos vivan muy bien, ¿no? Pero cada vez se va a vivir menos bien, porque cada vez aprietan más la economía. Pero démonos cuenta que el resultado no es positivo, ¿no? Porque nuestros pensamientos y deseos, que no significa que hayan buenos pensamientos o pensamientos con buenas intenciones, ¿y dónde quedan, no? Detrás, a lo mejor, de alguien que hizo algo bueno, viene alguien a aprovecharse de eso bueno que hizo, ese político, o ese gobernador, o ese dirigente, presidente de un país, y llega alguien a ver, dice, pues ahora sí que hay buen dinero en las arcas, ahora a ver cómo me lo gasto yo, ¿no? Y todo lo bueno que hizo uno se lo lleva otro, ¿no? Entonces, vean ustedes este mundo en el que nos encontramos. Ha fallado, ¿no? Hemos fallado. Seamos humildes, aceptemos que estamos dormidos, aceptemos que hay cosas que necesitamos cambiar. No tengamos miedo al cambio, no tengamos miedo a darnos cuenta que hay cosas que se necesitan cambiar. No nos hundamos tampoco ahora en la depresión de lo negativo. Tengamos el valor de ser felices reconociendo que no somos felices. En el momento que lo reconozcamos, seremos felices. Esto parece como, volvemos a decir, como un koan, ¿no? Es una contradicción. A ver, yo no entiendo nada, ¿no? Meditemos, encontrémonos con nuestra propia paz interior, con nuestro propio ser interior y obtengamos nuestras revelaciones. Y necesitamos trabajar mucho sobre nuestra propia psicología, porque lo que de repente un día logramos, al otro día la mente nos lo echa abajo, ¿no? Entonces, la constancia, este trabajo se necesita de mucha constancia, mucha paciencia y mucha humildad. Mucha humildad porque tenemos que reconocer que no somos nada. Y cuando seamos humildes, veremos la grandeza de la humildad. Pero nosotros somos grandes, llenos de egoístas, y somos miserables y pobres del alma. Tristemente, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle esto a la mente? Por eso los koanes dentro del budismo, hinduismo, sobre todo en las escuelas zen, era justamente para golpear a la mente y quebrar esa cárcel en la que nos encontramos de los conceptos, juicios y prejuicios de las cosas de la vida, y entender que más allá de la mente encontraremos al ser de cada uno de nosotros, y ese ser nos va a dar la iluminación. No estoy hablando de cosas metafísicas, la misma física cuántica nos lo dice. Cuando uno deja de estar identificado en los aspectos materiales, se une a esa mente universal y se unifica a esa red cuántica que todos estamos, y que no hay diferencia, en la que en un instante, en este punto de este planeta, puedo sentir lo que otra persona a millones de kilómetros puede estar sintiendo porque estamos conectados, o millones de billones de años luz podemos estar conectados, porque todos somos una misma red de conciencia universal. Todos somos uno solo, pero nos cuesta mucho entenderlo por nuestro concepto de individualidad, porque la mente nos ha vuelto individuales y egoístas. Entonces necesitamos mucho trabajar en estos aspectos. Hay una conferencia que hablamos de los 3 tipos de mente, saber trabajar con la mente
y saber ponerla en calma cuando necesitamos estar en meditación para adquirir ese conocimiento. Bien, este sería básicamente prácticamente con esto estamos finalizando el budismo. El próximo día jueves daremos una meditación, alguna reflexión también, si hay posibilidades. Queda mucho en el tintero, no abarcamos todo, pero si estas simples cosas que hemos mencionado las vamos practicando, si empezamos a cambiar nuestra forma de pensar y de ver la vida como siempre la hemos visto, algún día lograremos ese despertar, algún día lograremos esa felicidad tan anhelada. No a través del placer, esa felicidad se alcanzará en ausencia de nosotros, de lo que somos ahora. Eso es lo más difícil también. Cuando dejemos de ser lo que somos, seremos realmente lo que somos. Otro Kuan para la mente. Esa es nuestra invitación. Les esperamos el próximo día. No sé si hay alguna pregunta. No hay preguntas, no hay dudas. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. El próximo día jueves nos veríamos entonces. Que pasen buenas noches. Buenas noches.